Primero ya estamos grabando en la nube y voy a empezar ahora la transmisión. Usted va a venir a tener la transmisión, ¿verdad? Usted va a venir a tener la transmisión. Ya estamos, ¿no, Jace? Ya pueden comenzar. Ok, pues bueno, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión a través del Facebook de Política SEAP. La sesión del día de hoy, bueno, será muy importante porque justo será el cierre de este ciclo de conferencias que el Centro de Estudios en Administración Pública ha organizado para la reflexión del Plan Nacional de Desarrollo. La verdad es que al equipo del Centro de Estudios nos honra tener a personajes, a doctores académicos tan distinguidos en la materia, a servidores públicos, bueno, han sido todos que finalmente conocen el teje y maneje del gobierno y que nos ayuden justo a cerrar este ciclo analizando con una cosa con la que debimos haber iniciado, ¿no? Que eran los 100 compromisos de la doctora Claudia, tal cual es, la mesa lleva por título Los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación, que fue un documento previo a el Plan Nacional de Desarrollo, pero que bueno, derivado de los análisis que se han realizado en mesas posteriores, nos ayuda a ver qué tan factible esos 100 compromisos se pueden cumplir, derivado ya con el documento oficial. Sin más, pues bueno, me da y me honra mucho, me da mucha alegría ver aquí a mis profesores, a la doctora Diana Bicher, al doctor Jesús García López, al doctor Cuauhtémoc Paz, y a una muy querida colega, profesora académica, la doctora Sofía Salgado, quienes llevarán esta mesa. Y sin más, pues le doy la palabra a la doctora Sofía Salgado. Muchísimas gracias al doctor Daniel Ortega Carmona, quien es nuestro coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública. Muchísimas gracias por la invitación. También agradezco evidentemente al doctor Jason, quien siempre está muy atento y evidentemente pues también es un baluarte importante en la organización de estas mesas. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que se encuentran con nosotros de manera virtual y pues la saludamos jóvenes, estudiantes, especialistas interesados en esta temática. Evidentemente agradecemos pues a nuestro director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Jorge Chanona, y evidentemente pues felicidades al Centro de Estudios en Administración Pública por este análisis que está realizando sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y agradecer a las personas también que se encuentran con nosotros, a nuestros colegas, compañeros, amigos, especialistas en temas de administración pública que hoy nos van a brindar un análisis sobre estos 100 compromisos. El 1 de octubre de 2024, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, luego de su toma de protesta, dio estos 100 compromisos como parte fundamental de su proyecto de gobierno en lo que se denomina como el segundo piso de la cuarta transformación. Tenemos con nosotros a la doctora Diana Bicher y es un gusto siempre estar presente con especialistas como ella. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctorado en Economía Financiera en la Facultad de Economía de la UNAM. Ella ha sido reconocida como investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores y de la misma manera es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato. Actualmente desempeña como coordinadora del programa de maestría en Gestión y Desarrollo y Gobierno en la División de Derecho, Política y Gobierno del campus de Guanajuato.
Ella también es colaboradora en el programa académico de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en los programas de doctorado en Administración Pública de la Universidad de Anáhuac y el Instituto Centroamericano de Administración Pública, entre otras instituciones de suma importancia tanto nacional como internacional. Ella, de igual manera, es miembro del comité asesor del programa de investigación interinstitucional Instituto de Administración Pública, el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas para el periodo 2022-2025. Ha participado en diversos proyectos de investigación, congresos, seminarios internacionales, nacionales, sobre administración pública en América Latina y como resultado de su trabajo cuenta con varias publicaciones, varios libros de autoría propia, artículos, capítulos del libro y artículos coordinados y editados, donde explora la administración pública y su entorno, así, de igual manera, temas clásicos de la administración pública y temas contemporáneos también de esta temática y de esta área de investigación. Pertenece a comités editoriales como el de la Revista de Gestión Pública en Santiago de Chile desde 2017, en la revista Ola Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública desde 2024. Recientemente se incorporó al Comité Editorial Global de la Revista Internacional de Ciencias Administrativas y, entre otras, la revista International Review of Science Administration. Es muy importante porque la doctora Diana Bicher es una académica de reconocido prestigio tanto nacional como internacional y pues nos da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros. Además de ella, también estaremos compartiendo estos momentos de análisis sobre estos 100 compromisos con el maestro Cuauhtémoc Paz Cuevas. El maestro es maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Fue titular interino del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación, además de desempeñar otros cargos públicos en la misma Secretaría de Gobernación. También ha realizado otras funciones dentro de la Secretaría de la Función Pública. Fue asesor en 2 ocasiones en la Cámara de Diputados en temas de federalismo y municipalismo. De igual manera, fue secretario técnico de la Federación Nacional de Municipios de México y director fundador del Centro para la Profesionalización de los Gobiernos Locales de América Latina. Ha realizado un proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional y la Asociación de Municipios de Holanda y la Asociación de Municipios de México. Escribió las asociaciones municipales, Nuevos Actores, Reconstruyendo el Federalismo en México, y ya ha publicado en distintas revistas académicas nacionales e internacionales. Él, de igual manera, es profesor de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios en Administración Pública, es miembro titular de la Red de Investigación de Gobiernos Locales en México, la IGLOM, y actualmente coordina la maestría en Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, donde también es profesor investigador. Doctor Cuauhtémoc Paz, muchísimas gracias por su participación y asistencia. Y finalmente también nos compartirá sus análisis sobre estos 100 compromisos de gobierno el doctor Jesús García López. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Administración Pública, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un postdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad Anáhuac, además de tener varios diplomados, especializaciones, cursos en instituciones nacionales e internacionales. Él es profesor de asignatura de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, de los posgrados en Administración Pública de la Universidad Anáhuac, del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, además de otras instituciones educativas.
Cuenta con 33 años en el servicio público, principalmente en los ámbitos estatales y municipales, ocupando diversos cargos en áreas de Contraloría, modernización administrativa, desarrollo metropolitano, fortalecimiento municipal, planeación estratégica, evaluación de políticas públicas y gobernanza. Actualmente es consultor e instructor en gobierno y gestión pública para los sectores público, privado y social, así como miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. La verdad es que nuestros especialistas académicos de nuestro Centro de Estudios en Administración Pública, de nuestra facultad, pues tienen amplios conocimientos, tienen una amplia trayectoria que nos brindarán a partir de sus análisis. La dinámica va a ser la siguiente: vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros participantes y van a tener aproximadamente 20 minutos cada uno para poder exponer su tema. En todo caso, en el chat, cuando vayan, digamos, cuando ya se vayan a pasar un poquito de la temática, yo me permitiré mandarles un mensaje para que puedan estar atentos y en su caso podré intervenir, sobre todo para contemplar el tiempo también de los demás colegas. Serían 20 minutos, empezaríamos con la doctora Diana Bicher, continuaríamos con el doctor Cuauhtémoc Paz y posteriormente con el doctor Jesús García López. Al finalizar tendremos un espacio para preguntas y respuestas, sobre todo para aquellas preguntas que nos puedan brindar aquellas personas que nos están siguiendo de manera virtual, por lo que les pedimos que vayan poniendo ya sus preguntas para que podamos compartirlas con nuestros colegas y al finalizar un par de conclusiones. Pues sin más preámbulos, muy agradecidos desde nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le damos la palabra a la doctora Diana Bicher. Diana Bicher, bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos. Estoy, la verdad, muy contenta de participar hoy. Les agradezco y también reconocer la organización de esta serie de conferencias acerca del análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Y desde luego reconocer la labor de nuestro coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública, el maestro Daniel Ortega, y junto a él, pues como su brazo derecho, el doctor Jasón Camacho, ¿no? Y bueno, de lujo nuestra moderadora, que pues bueno, les agradezco a todos y por supuesto estar en compañía de dos colegas con esta trayectoria tan sobresaliente, ¿no? Creo que esto también es parte de lo que habla acerca de lo que brinda un programa de administración pública como el que se ofrece en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir y voy a, por favor, ahí sí, el tiempo, doctora Salgado, lo encargo mucho porque yo, tengo problemas con el tiempo. Entonces, bueno, pues ya aquí está la presentación. Nada más voy a... disculpa, ya no pude decorarla muy bonito, pero bueno, espero que al menos se entienda lo que les quiero transmitir. Bueno, hacer un análisis de los 100 compromisos es una labor bien compleja que fundamentalmente nos restringe en 20 minutos a solamente referirnos a unas cuantas partes del mismo, ¿no? O sea, de manera general, pues, desde luego, podemos referir que efectivamente, ¿no? Van a ser la base a partir de la cual se va a generar el contenido del Plan Nacional de Desarrollo de la doctora Sheinbaum. Y en ese sentido, pues bueno, por aquí más o menos voy a ilustrar un poquito esto, pues bueno, ya se los comenté. Estos 100 puntos, pues se supone que fue todo los elementos que se fueron recabando a partir de esta campaña que se hizo primero por la doctora Sheinbaum y después estas consultas que se hicieron a la sociedad para formar el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que bueno, parte de lo que se resalta de este plan es que precisamente se hizo esta consulta, ¿no? Entonces, bueno, los 100 puntos, los 100 compromisos, se ubican en lo que se denominan 14 repúblicas. Pues no pude poner los 100 puntos porque iba a ser un gran problema de estarlos revisando, ¿no? Me limité a solamente establecer por grupos qué puntos se ubican en cada una de las 14 denominadas repúblicas, ¿no? Que ustedes las pueden observar por acá.
Y yo me concentré solamente en resaltar algunos puntos de la primera, la República Democrática Justa, Honesta, Libre, Participativa y Responsable, y de la República Fraterna. Desde luego, haciendo alusión a los diferentes elementos que componen al resto de las denominadas 14 repúblicas en las que se enmarcan los 100 compromisos que pues vamos a visualizar esto dentro de los diferentes apartados del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que ustedes ya han revisado en otros momentos en estos foros, ¿no? Que son los 4 ejes centrales y los 3 ejes transversales, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta primera república hay diferentes elementos como lo que se ha denominado el humanismo mexicano, el gobierno cercano a la gente, ¿no? La defensa de migrantes, el equilibrio entre la deuda y el Producto Interno Bruto, reformas que ya vimos que se realizaron, ¿no? Como el voto popular para el Poder Judicial, bueno, con los comentarios que a cada quien se le genere esta situación, ¿no? Esta idea de no regresar al modelo neoliberal y el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Por ejemplo, y entre otros están estos que yo voy a abordar un poco más, ¿no? Que es el gobierno honesto sin nepotismo, que es el número 12, el número 14, el mantener la austeridad republicana, y el punto 17, que es la que tiene como propósito la digitalización más grande de la historia de México, se dice, en trámites y servicios. Entonces, bueno, esos fueron como un poquito los que a mí me llamaron la atención y sobre los que quise puntualizar, digamos, un poquito más, ¿no? En realidad, como les decía, los 100 son muchísimos, aunque son interesantes, ¿no? Pero no tenemos tiempo para poder abarcar más. Entonces, bueno, dentro de esto el compromiso es que los gobernantes deben ser honrados y honestos, ¿no? Nosotros hemos escuchado bastante, no nada más en este momento, sino en la historia de México, esta idea, ¿no? De que en la retórica, en el discurso, ¿no? Siempre pensar esta idea que, pues, creo yo todavía nos queda muchísimo, muchísimo camino por andar en esa parte, ¿no? Y no es que se piense que todos son corruptos, ¿no? Es simplemente que nosotros ya en la realidad no visualizamos ese ejercicio de gobierno donde efectivamente lo que prive o lo que sea lo realmente importante sea este sentido ético y de servicio de los funcionarios públicos, que bueno, nos dice la doctora Sheinbaum, es su más alta prioridad, ¿no? Que en las instituciones democráticas los servidores públicos se comprometan, ¿no? Y que sean eficientes. Este es un punto muy, muy, muy interesante que igual nos lleva a un poquito volver ¿cómo se dice? A tocar la herida, ¿no? A volver a abrir la herida, porque es algo que a nosotros, creo yo, como estudiantes y como estudiosos, como profesionales de la administración pública, siempre es algo que nos toca un poco el corazón, o mucho, dependiendo, porque siempre entendemos que eso es tan fundamental para que un país pueda llevar a cabo diferentes proyectos, ¿no? Que pues sí, desde luego que nos interesa, nos importa mucho que se lleve a cabo. Ahora, ¿qué tanto efectivamente eso se va a llevar a cabo, ¿no? Y bueno, en ese sentido tenemos algunas cuestiones interesantes respecto a la parte sobre todo del buen comportamiento de los servidores públicos, esta creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Que se supone castigará, actuará cualquier acto de corrupción, ¿no? Porque la idea es no regresar al régimen de corrupción, sino que lo que guíe este gobierno será la honradez y la honestidad. Muy bien, esos son como el compromiso. Y bueno, como de alguna manera, o en algún punto, porque son muchos los elementos que podemos asociar, pero bueno, yo solamente elegí en concreto el Plan Nacional de Desarrollo, donde se habla que, bueno, los programas, recursos e infraestructura no deben ser usados para el beneficio ni la promoción de los funcionarios, porque, bueno, esto es un delito, ¿no? Y que la corrupción se debe combatir por ética y por principios. Ok, muy bien. Ahora, los hechos. Bueno, en la búsqueda de esta idea de visualizar cuáles son todas las situaciones que se tienen que enfrentar para poder lograr esto que se plantea como los compromisos, pues me encontré este dato que la verdad no me dio ninguna felicidad,
¿no? Porque en el estudio, Transparencia Mexicana hace sus estudios cada 2 años, ¿no? Y en el estudio que terminó en 2024, que se publica en 2025, justo en febrero, pues tenemos que la corrupción ha aumentado, ¿no? Y eso pues es una situación que pues nos vuelve a regresar a analizar cómo vamos a salir de todas estas problemáticas, ¿no? Con todo y que pareciera que existe la voluntad y que incluso se están creando instituciones, ¿no? Y eso no me refiero nada más por ejemplo, ahorita la Secretaría Anticorrupción, Antifunción Pública, sino que esto, pues también tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y lo que sucede es que estamos retrocediendo, ¿no? Estamos en el peor puesto, según se dice, desde que se hace este análisis en términos de la percepción de la corrupción. Claro, es percepción de la corrupción. Incluso aquí les puse un cuadrito, espero que se alcance a ver por ahí, lo tomé de Transparencia Internacional y ahí vemos esta caída en el año 2020. ¿No? Ok. Pues bueno, ¿qué es lo que nos queda ante todo este tipo de situaciones que se presentan en términos de qué pasa con los servidores públicos, qué pasa con esta administración de lo público, ¿no? Y pues bueno, en primer lugar, a mí me parece que seguimos estando en deuda con la aplicación del Estado del Derecho, ¿no? Y que tenemos que volver a esa reflexión de qué es lo que hace a los servidores públicos verdaderamente tener un compromiso con el servicio público y evitar la corrupción, valga la redundancia, hay de servidores públicos, servicio público. Porque, como se menciona en los compromisos, ¿no? La idea es que se tengan ética y se tengan valores, pero claro, esa es una parte muy importante, pero ¿qué es lo que realmente nos va a hacer en este país que en algún momento efectivamente tengamos servidores públicos, no como una excepción, sino como una regla, que efectivamente estén comprometidos, que tengan se me fue la palabra, ahorita, esa convicción, esa vocación, ¿no? De ser servidores públicos y de saber que se va a hacer su trabajo de vida, ¿no? Y entonces, bueno, regresar un poquito, ¿no? A lo que ya tenemos plasmado desde hace muchísimo tiempo en nuestra normatividad, ¿no? Y es que, como se señala en la Constitución Política, en nuestra Constitución Política, en el artículo 123, apartado B, los servidores públicos deben designarse mediante un sistema que permita apreciar sus conocimientos y sus aptitudes, ¿no? Y que el Estado debe organizar escuelas de administración pública. Si bien todas las instituciones gubernamentales tienen su sección de recursos humanos, eso es solamente un apartado muy mínimo de todo aquello que se tiene que organizar de una manera mucho más amplia, visualizando que hay una de las reflexiones que les quiero compartir en términos globales, ¿no? Reflexionar que nosotros podemos tener los mejores propósitos, podemos tener los mejores deseos, podemos tener las mejores previsiones, podemos querer realizar todo lo bueno para nuestro país, pero si no tenemos los instrumentos suficientes para realizarlos, eso no va a ser posible. Y en ese sentido necesitamos un servidor público profesional. Si no tenemos un especialista en realizar el trabajo, no vamos a poder avanzar en ese sentido, porque no podemos querer construir un edificio y jalar a los que están afuera para decirles, vengan, vengan, ayúdenme. Claro que no, ¿cómo nos va a quedar ese edificio? ¿No? Pero bueno, voy a regresar sobre el punto, entonces más bien voy avanzando, porque yo creo que ya me quedan como 5 minutos, según mis cálculos. El asunto de la autoridad 10 minutos republicana. todavía. Ok, excelente. La austeridad republicana, que es un asunto, desde luego estamos visualizando la continuidad, ¿no? Y aquí en el asunto de la austeridad republicana, voy solamente a la estrategia 1.4.2, donde se refiere a tener efectivamente lo que se ha entendido como austeridad, ¿no? Pero sin afectar la calidad ni la seguridad de los servicios. En ese sentido, yo traje a colación una reflexión de Dwight Waldo, un pensador muy importante de la administración pública, que hace a partir de también las ideas de Leonard White, donde él se hace una reflexión acerca un poco de los asuntos que tienen que ver con la austeridad, ¿no? Que muchas veces, bueno, que se asocia efectivamente a la eficiencia, pero nos dice Dwight Waldo, en la administración pública, cuando decimos eficiencia, pensamos, ¿no? Pensamos en los hogares liberados de la enfermedad.
¿no? En eso pensamos, en los chicos, en las muchachas, preparándose para la vida, en barcos y minas protegidas de los desastres. Es decir, este trabajo que la administración pública hace en función de generar condiciones adecuadas de desarrollo para la sociedad es muy importante y no necesariamente está ligado a los aspectos económicos, o sea, de gasto, del gasto público, aunque desde luego hay que hacer un correcto ejercicio del gasto, ¿no? Y nos dice, cuando hablamos de economía, se trata de combatir el despilfarro, sobre todo de los recursos humanos. Entonces, bueno, esto me lleva un poquito a la parte anterior donde estábamos hablando acerca del servidor público y que también nos lleva a entender por qué es tan importante tener un servidor público profesional, ¿no? Porque muchas veces, y creo que es un trabajo que no se ha hecho, es esta reflexión, pero no nada más reflexión, sino este trabajo de economía y de contabilidad acerca de cuánto nos cuesta un servidor público que no esté preparado profesionalmente, ¿no? Alguien que llega a experimentar, ¿no? Algunas veces ya tienen algún pequeño conocimiento, otras no. Ahora, déjenme decirles, ¿no? No es culpa de quien llega, es lo que sucede es la situación en la que vivimos, pero no porque tengamos esa situación, no tengamos que pensar en que deba de cambiar. No podemos mantenernos bajo esa misma idea, porque todo eso de entrada ya nos vuelve poco factible todos los proyectos que podamos realizar, ¿no? Bueno, y luego voy un poquito a la parte de la digitalización, ¿no? Los compromisos se ha hablado de una iniciativa muy ambiciosa, ¿no? Sobre todo en simplificar trámites, pagos de impuestos, porque también se visualiza como un elemento para combatir la corrupción, ¿no? Optimizar el recurso de los bienes, brindar servicios de calidad y pues un gobierno transparente, ¿no? Aquí, pues bueno, desde luego esto nos lleva a ver un poquito qué se ha logrado, ¿no? La verdad es que el asunto de la digitalización por su propia dinámica nos provee de una beta muy interesante, aunque tiene, creo yo, ventajas y desventajas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, por lo que me ha tocado experimentar, he visto bastantes avances, la verdad, ¿no? Y en términos generales, pues bueno, la Agencia de Transformación Digital pues reporta por ahí bastantes avances, ¿no? Igual que también las entidades federativas y los municipios pues han ido adelante en eso, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también no podemos dejar de lado, bueno, aquí hay un cuadrito pequeño como cuál es el universo de trámites que se realizan en México, ¿no? En el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales, ¿no? Pero bueno, también creo yo hay que ir a preguntarse, ¿no? Como parte de la reflexión, ¿qué vamos a hacer en términos de esta otra parte, que es la que va a recibir todos estos servicios digitales, ¿no? Tenemos esta posibilidad dentro de la población para usar estas nuevas modalidades de servicio. Tenemos en todos lados la conectividad para que esto pueda ser posible, ¿no? Por otro lado, pues no podemos dejar de lado los costos, ¿no? Y tampoco otra cosa es que es muy importante, que bueno, tal vez ahí la doctora Sofía, que trata mucho la parte de contratación, no sé, les sea un poco familiar, el asunto de cómo estamos realizando toda esta articulación de los servicios digitales, ¿no? Si somos un gobierno que está solamente contratando porque se haga toda esta digitalización y tenemos portales y tenemos toda esa suerte de elementos que se necesitan para realizar este gobierno digital a partir del propio gobierno o estamos contratando todo este tipo de servicios y con ello pues analizar, ¿no? Cómo todo ello nos hace dependientes o no y nos facilita o tal vez en un futuro por la renegociación de los contratos nos pueda causar algunas cuestiones imprevistas, por decirlo así. Bueno, rápidamente un poquito, también tomé algunos puntos de la segunda tanda de compromisos que están ubicados dentro de la República Fraterna y que dentro de ellos, bueno, tienen algunos de los que ustedes están visualizando ahí, ¿no? Y que por otra parte, pues bueno, estamos en particular enfocándonos en el punto 19, 20 y 21, que son básicamente todas las becas, ¿no?
todos los programas para el bienestar, las pensiones, las becas para los estudiantes, ¿no? Porque sin duda, bueno, estamos en un país con situaciones bastante desfavorables en muchas situaciones, ¿no? En términos de que, pues, por muchas medidas que se tomaron en otro momento, las personas no tienen seguridad social y por consiguiente no tienen ingresos, personas de la tercera edad, ¿no? Tenemos que también, desafortunadamente, a la trayectoria que ha tenido el país, pues no hay muchas posibilidades de emplear a todos los jóvenes que necesitan un empleo, ¿no? Entonces, pues definitivamente de alguna manera estos apoyos están sirviendo, ¿no? Aunque bueno, también hay que decirlo tal como es, ¿no? Todos sabemos que también esto es un elemento que se utiliza como parte de las campañas, ¿no? Y ahí pues hay una contradicción en términos de lo que se mencionó en las primeras láminas, ¿no? Acerca de que los recursos públicos no deben utilizarse para fines políticos, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues hay varias situaciones que analizar, ¿no? En primer lugar, el costo de los programas, que es una situación que se ha mencionado repetidamente, ¿no? De su sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Estamos visualizando que hay otros programas que se han recortado para dar prioridad a este tipo de programas, ¿no? Sin embargo, creo que el asunto de los programas sociales, que en muchos casos en México se han quedado solamente en programas asistencialistas, ¿no? Tenemos que visualizarlos y tenemos que hacer un análisis muy profundo acerca de cómo nosotros vamos a visualizar este corto, mediano y largo plazo, porque pues efectivamente, ¿no? Los programas en el momento inmediato nos resuelven un problema, pero ¿qué va a suceder a largo plazo, ¿no? Se pueden mantener número uno y dos, ¿qué es lo que esto nos está produciendo? Y ahí por eso el énfasis en los programas de desarrollo social o programas asistencialistas, ¿no? Porque si tenemos un programa que es un programa social destinado a buscar de manera digamos, bien pensada el ascenso social, ¿no? Como diría Lorenzo von Stein, ¿no? Visualizaremos en ello un medio, ¿no? Y podríamos visualizar un desarrollo semejante a lo que ha sucedido en otros países como Finlandia o incluso China, ¿no? Que echan a andar diferentes programas y con ello progresivamente tienen la meta de que en 40 años o en 20 años el hijo de un obrero va a poder tener una licenciatura, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que efectivamente nos están permitiendo este tipo de programas, ¿no? Bueno, yo tengo, perdón, algunos otros detalles tocantes a los diferentes aspectos que se han tocado con los 100 puntos, 100 compromisos de este denominado segundo piso de la transformación, ¿no? En términos ya de estudios que se han hecho, ¿no? Quien ha seguido ha hecho incluso el Sheinbaumómetro, ¿no? Donde, por ejemplo, detectan que se han cumplido 6, se han incumplido 9, no han iniciado 41 compromisos y 44 están en curso, ¿no? Entonces, bueno, como una reflexión final para ir cerrando, pues yo lo que diría es que, bueno, sin duda, uno lee los 100 compromisos y desde luego que nos generan una esperanza en términos de que de verdad todo eso pudiéramos visualizarlo materializado en nuestro país, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues uno ve la realidad y empieza a toparse con pared, ¿no? Digo, está en el punto, en el compromiso 100, todo lo relativo a la seguridad, ¿no? Y estamos visualizando que la seguridad, pues, está cada vez más compleja, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, pues, el día que nos invitaron a analizar esto, creo que todavía no empezaba el conflicto en Medio Oriente, bueno, no sé si se trataba la guerra, entre Irán e Israel, ¿no? Y entonces tenemos un panorama muy diferente a raíz de todas estas situaciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, hay una reflexión de un periodista, que ahorita se me olvida el nombre, ¿no? Donde habla de que ciertamente, ¿no? Muchos proyectos del gobierno anterior se hicieron sin tener precisamente en cuenta varios de los aspectos que toqué acá, que es el tener un servidor público profesional que pueda proyectar adecuadamente, que pueda hacer estudios de factibilidad, que pueda hacer un trabajo más eficiente, en el caso, por ejemplo, de la refinería, ¿no? Y sin embargo, si las cosas se siguen complicando, aunque la refinería no esté funcionando a como debe de ser,
ahí está la refinería, y tal vez eso de alguna manera nos aminore un poquito los efectos de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues lo que necesitamos es eso, ¿no? Tener un mejor servicio público, y claro que es posible, y claro que podemos hacerlo poco a poco. Bueno, muchas gracias por su atención, espero no haber abusado del tiempo. Doctora Diana Bicher, muchísimas gracias por sus aportaciones, sus excelentes reflexiones. La verdad es que todos estos, esta introducción y muy buen análisis que usted ha hecho de estos 100 puntos y en los que usted se ha concentrado, dentro de los cuales están austeridad, digitalización, evidentemente la explicación de cómo se va dividiendo a través de las diferentes repúblicas. Y algo que es muy importante es cómo centra su análisis en la importancia de, como nos dice, de la designación, sea a partir de los conocimientos y las aptitudes, porque también van a ser los servidores públicos al final quienes van a ayudar a contribuir a que esos 100 compromisos se puedan lograr o incluso no se puedan lograr. Entonces, muchísimas gracias de verdad por sus aportaciones. Eh, Vamos a darle ahora la palabra al maestro Cuauhtémoc Paz. Maestro, por favor, tiene usted 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Salgado. Como ya se venía diciendo antes de iniciar este panel, ¿no? Es un gusto coincidir de nueva cuenta con colegas, con amigos, ¿no? Pues hemos compartido espacios tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en este caso ahora desde la Universidad de Anáhuac, y también en el terreno de lo profesional, ¿no? Por ejemplo, con el doctor Jesús, que hemos compartido también algunos espacios asesorando a grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en otras arenas. Pues bueno, agradecer al Centro de Estudios en Administración Pública por la cordial invitación. La verdad es que es un honor, es un privilegio ser parte de este conjunto de mesas que se han dedicado a analizar el Plan Nacional de Desarrollo, y me parece que es una iniciativa muy pertinente de la Facultad del Centro de Estudios en Administración Pública, por su vocación precisamente, por su campo del conocimiento, estar a la vanguardia en estos análisis de la coyuntura nacional y precisamente del documento que va a regir los destinos del gobierno federal durante los próximos 5 años y medio, para ya no decir los próximos 6 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocer la iniciativa, al doctor Daniel Ortega, a nuestro amigo doctor Jason Camacho, y bueno, a todo el personal del Centro de Estudios en Administración Pública. Pues bueno, empezamos entonces este tema del análisis. Yo le preguntaba a Jason en qué nos tendríamos que concentrar, precisamente para no abundar en el tema de los 100 compromisos. Jason me decía que, bueno, pues en función de nuestra área de expertise, de nuestro perfil profesional, pues seleccionáramos aquellos elementos que desde esa perspectiva pudieran ser comentados. Yo recordaba que en el año pasado, que todavía estábamos en campaña, bueno, un poco más de un año que estábamos en campaña, también la facultad me había invitado a participar en una mesa donde hablábamos de las propuestas de campaña de los 3 candidatos presidenciales, y básicamente la plataforma política de la doctora Claudia Sheinbaum, que a final de cuentas ganó la elección, como dijera Felipe Calderón, haya sido como haya sido, ¿no? Ahora también le aplica a ella, ¿no? Pues bueno, el documento de plataforma de campaña era que tienen en pantalla, los 100 pasos para la transformación. ¿Qué son los 100 compromisos que ahora estamos comentando? Pues justamente un remake, ¿no? De los 100 compromisos, de los 100 pasos para la transformación, que fueron la plataforma política de la doctora Sheinbaum y de los 3 partidos que la postularon a la presidencia de la República: el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, en ese sentido,
hacía yo este trabajo y lo voy a retomar, ¿no? Porque justamente me abocaba yo a algunos puntos, sobre todo el tema de política social y de federalismo y descentralización. Bueno, no me voy a detener en esto, sino en los 100 compromisos, pero lo tomo como base porque hay en esos 100 pasos para la transformación de los que se hablaba en la campaña, básicamente un copiar-pegar en los 100 compromisos que ella enuncia una vez que ya es presidente, o titular del Ejecutivo, para no caer en la polémica de si la palabra presidente termina con A o con E, la titular del Ejecutivo al inicio de su mandato. Básicamente, solo que reacomodados, está este tema. Por ejemplo, el tema de política social se encontraba en un capítulo que se llamaba Gobernaremos con la máxima del humanismo mexicano, por el bien de todos, primero los pobres, y entonces ahí hablaba de sus puntos con relación a la política social. Dentro de política social también estaba el tema de la educación y de la salud, que también se llamaban República, como ahora en los 100 compromisos, República Educadora, Humanista y Científica, República Sana, República con Vivienda, República Day para las mujeres y algunos otros elementos adicionales que se mencionaban en ese documento de plataforma. Destaco básicamente estos 8 puntos que hay en pantalla: la orientación social del gasto, es decir, un gasto público destinado a la erradicación de la pobreza, ¿no? Es reducir la pobreza extrema multidimensional por debajo del 2% de la población, profundizar programas de transferencias directas, el desarrollo compartido, que si se fijan bien es el mismo nombre que tuvo en su momento el modelo de desarrollo que le dio al traste al desarrollo estabilizador del siglo XX, ¿no? Son los dos gobiernos de los años 70, el de Luis Echeverría y el de José López Portillo, ¿no? Que trabajaron bajo este modelo de desarrollo compartido con todas las, digamos, todos los excesos y todos los derroches que precisamente caracterizaron a esas dos administraciones y que llevaron a las crisis, a las profundas crisis de finales de los años 70, inicios de los 80, y que prácticamente todos los que estamos en este panel recordaremos de alguna manera. Interesante porque, a diferencia de López Obrador, y fuera de sus megaproyectos, se empezaba a vislumbrar en la plataforma de la doctora Sheinbaum el tema del desarrollo regional, ¿no? Es decir, promover la inversión en lugares estratégicos para el desarrollo del país, a modo de generar sinergias positivas, atraer la inversión y desarrollar las regiones, revirtiendo pues el proceso centralizador y concentrador, no solamente en lo político, sino también en lo económico. Entonces, ahí hablaba desde sus compromisos en la plataforma de los corredores especializados, los parques industriales, los polos de desarrollo, etcétera, que ahorita comentaré con más calma. Habla de los derechos sociales, el bienestar y la reducción de la desigualdad, que es un punto interesante, ¿no? Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con que en nuestro país la brecha de desigualdad es amplísima, muy cercana a lo que el coeficiente de Gini marca como precisamente un parámetro de desigualdad absoluta, ¿no? Tiende hacia 1, y bueno, pues ella lo proponía en función de garantizar derecho a la vivienda, la erradicación de la pobreza extrema, el respeto a la diversidad sexual y de género, etcétera. El tema del derecho al trabajo, sobre todo con el tema del salario mínimo, que ha sido una bandera tanto del gobierno de López Obrador como ahora de la titular del Ejecutivo. El tema de la salud, por supuesto, ¿no? Con sus componentes: atención primaria, infraestructura, insumos y medicamentos, que es un tema muy polémico en lo que va lo que fue la administración pasada y lo que va de esta administración. Las regulaciones sanitarias, las vacunas, que también ha sido un tema
con bastante polémica, y la prevención y el expediente clínico digital. Muy importante en el tema social, los derechos de las mujeres, sobre todo temas de igualdad sustantiva, violencia de género y sistema de cuidados, que es interesantísimo. Es la primera vez que en lo que va de la Administración Pública Mexicana se habla desde el gobierno federal de un sistema integral de cuidados, de un sistema nacional de cuidados, y eso me parece que es muy importante. Y finalmente el tema del derecho a la educación. Entonces, estos eran los elementos de política social en la plataforma de la doctora Sheinbaum. Particularmente en función de este tema de expertise, me llamaba mucho la atención, y quizá también al doctor García, el tema del federalismo. En la plataforma no existió nunca ninguna mención sobre el tema del federalismo, el fortalecimiento de los gobiernos estatales, municipales, el hacer eficientes las relaciones intergubernamentales. Básicamente, en temas municipales solo se menciona la necesidad de algunos instrumentos municipales actualizados para la planeación urbana. Solamente eso. Y el tema de las mujeres que son autoridades municipales, ampliar el número de mujeres que ocupen cargos en los ayuntamientos como regidoras, como síndicas o como presidentes municipales. Además de la necesidad de consultar a los pueblos indígenas en la planeación del desarrollo. Fuera de eso, no hay mayor tema con relación al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios. No hay mayor tema con el tema de la transferencia de facultades, funciones, recursos a estados y municipios. Como mencionaba en la diapositiva pasada, quizá un tema destacable es que se considera el tema de desarrollo regional, pero aún así no se menciona la participación de estados y municipios en el tema del desarrollo regional, cuando va a ser en sus territorios para su gente, y debería ser con la participación de su gente y de sus propias instituciones locales, quienes tengan que participar en ese desarrollo regional. Y por eso menciono yo que mucho me recuerda, además de los nombres, a los sexenios de Echeverría y López Portillo, porque sí había en esos años, hacia finales de la década de los 70 a los 80, esta conciencia, ¿no? De que había una gran centralización de la actividad nacional, pero pues no se pudo generar una concentración por la dinámica del sistema político presidencialista, centralizado, concentrado en un solo partido político. Bueno, como les decía, básicamente este es un copy-paste que se pone en la primera parte del Plan Nacional de Desarrollo, y que son 100 compromisos que la doctora Sheinbaum leyó en su discurso a la nación posterior a su toma de protesta. Me concentraría en algunos pocos capítulos, y dentro de estos capítulos o repúblicas, de las 14 que hay, en algunos puntos en específico. La República Fraterna, que básicamente es el resumen de la política social de la doctora Sheinbaum, va de los compromisos 18 al 25, y me voy a centrar en el 19, 20, 21, 22 y 23. El 19, ya lo mencionaba también la doctora Vicker, continúan todos los programas para el bienestar, es decir, las transferencias que ya están incluso en la Constitución. Reflexionando sobre esto, decía, bueno, ¿qué tan pertinente es que algo que ya está en la Constitución, que la Constitución ya te dice que tienes que hacer, lo tengas que repetir en el plan? Y me parece que es muy pertinente, porque muchas veces hay temas que están en la Constitución que no están en el plan, y por no estar en el plan, no terminan siendo prioridades de gobierno. Aquí el asunto es que no solamente está en la Constitución y está en el plan, sino que también esté en los presupuestos y que haya una oficina. En este tema de los programas para el bienestar, pues hemos visto que hay toda una estructura y toda una
filosofía incluso del gobierno de generar este tipo de transferencias. ¿Por qué? Porque son, digamos, programas, que ya también lo mencionaba muy bien la doctora Víger, no hay una idea de generar capacidades. No hay una idea de que los programas sociales se conviertan en estrategias de movilidad social, sino que generan este tipo de programas de transferencias directas, se terminan convirtiendo en programas que generan clientela. Y esa básicamente ha sido la idea en las dos administraciones, tanto la anterior como la actual, ¿no? De transferencias que están generando clientelas. Finalmente, son programas que ayudan a mantener un control de los beneficiarios, de la población, etcétera, ¿no? Y tanto el punto 19 como el 20 y el 21 tienen que ver con eso. La transferencia para adultos mayores, la pensión bimestral para mujeres de 60 a 64 años, las becas para los estudiantes de nivel básico de escuelas, y podremos agregar ahí jóvenes construyendo el futuro, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención el tema el punto 22, el de atención médica domiciliaria para los adultos mayores, porque ese me parece ciertamente innovador, ciertamente retoma una buena práctica que en su momento se hizo en la Ciudad de México, en el gobierno de Marcelo Ebrard, que fue la Red Ángel, ¿no? Que era un programa precisamente de atención médica domiciliaria para adultos mayores. Y me parece que en ese sentido esta parte es innovadora. Y bueno, pues la parte financiera del Banco de Bienestar y la financiera para el bienestar, que respalda en términos de una estructura bancaria los programas sociales que se están presentando. En cuanto a la República 3, República Educadora, Humanista y Científica, y de hecho se llama igual que en los 100 puntos para la transformación, en los 100 pasos, continúa la nueva escuela mexicana. Es decir, hay una continuidad en política social, como lo vimos en el capítulo anterior y con respecto a la política de Andrés Manuel López Obrador, salvo con algunos chispazos, como ya mencionaba yo, por ejemplo, este tema de atención médica domiciliaria. Aquí lo importante me parece que es el punto 29. El punto 29 me llama mucho la atención porque incluso es como representa mucho cómo han actuado estas últimas dos administraciones. Desaparecer programas para luego volverlos a aparecer y atribuírselos como una innovación, ¿no? Extender horarios de primaria para dedicarlos a deportes y artes, pues no nos remite más que a las escuelas de tiempo completo que se desaparecieron en la administración pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el tema de la educación tendría estos nuevos componentes y un montón de temas más que habla de abrir nuevos espacios, abrir nuevas universidades, etcétera, que la pregunta sigue siendo ¿dónde están? ¿No? Porque no solamente hablan de lo que van a hacer, sino que mucho han hablado de lo que han hecho, sobre todo la doctora Sheinbaum, cuando hablaba de las 100 universidades que se crearon en la Ciudad de México. Perdón, pero si ustedes, como yo, se mueven en el transporte público, caminan las calles de la ciudad, la pregunta obvia es ¿dónde están? Y digo, si hubiera 100, pues obviamente serían visibles, ¿no? O sea, ¿dónde están? ¿No? Y me ponen a decir, sí, hay una aquí, hay una allá. Bueno, pero ¿suman 100? ¿No? Entonces ahí este punto interesante. Me voy apurando porque ya tenemos poco tiempo. Está el tema de la República Sana y ahí, decía yo, me llama la atención el tema de los cuidados que está en el punto 43. Regreso al punto 21. IMSS Bienestar sigue la lógica de lo que yo ya mencionaba anteriormente. IMSS Bienestar habla de crear nuevas clínicas y nuevos centros de atención a la salud de los no derechohabientes de la seguridad social en este país,
pero si ustedes se han dado cuenta y ustedes han caminado las calles de los municipios y de las ciudades de este país, se darán cuenta que clínicas que eran de gobiernos estatales o locales, por ejemplo aquí en Ciudad de México, clínicas u hospitales del gobierno de la Ciudad de México, ahora han sido centralizados por el gobierno federal bajo el programa IMSS Bienestar. Es decir, no hay una creación de nuevos hospitales o nuevas clínicas, sino una centralización de los que tenían los gobiernos estatales o el gobierno de la Ciudad de México hacia el gobierno federal. Dentro de estos temas también destacan el tema de vivienda, ¿no? Que es importante mencionar, sobre todo con esta última iniciativa que se ha comentado en la mañanera de que las personas que invaden una casa abandonada puedan adquirirla a un precio bajo, lo cual pudiera parecer una política social de vivienda, pero en realidad es un despojo a sus legítimos propietarios y que, bueno, pues esto tiene implicaciones considerables. El tema de la República para Mujeres, donde, insisto, destaca la creación del Sistema Nacional de Cuidados de la mano con el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sistema DIF, y que me parece, eso sí hay que decirlo, una innovación muy destacable. Habrá que ver cómo se va conformando como política pública este Sistema Nacional de Cuidados. Hay gente que dice que no hay mejor política social que un buen salario en el trabajo, y el tema del trabajo ahí está, concentrado por supuesto en el salario mínimo, en mejorar las pensiones para los trabajadores, en aumentar progresivamente el salario de maestros, médicos, Guardia Nacional, Soldados y Marinos y Seguridad Social. Estoy por terminar. Y el tema del campo, República Rural, Justa y Soberana, la seguridad social a jornaleros agrícolas. Me llama la atención el punto 64, la creación de una empresa nacional de semillas, ¿no? Regresar al tema de la empresa pública, que tendría puntos importantes, ¿no? A considerar, y sobre todo retomar otra vez el modelo del SAM del sexenio de López Portillo, ¿no? El sistema alimentario mexicano, pues bueno, el tema de alimentación para el bienestar, conforme se han venido desarrollando las políticas públicas, tanto en el sexenio anterior como en lo que va de me atrevo a visorar que no va a ser más que una transformación del ICONSA, ¿no? Pero bueno, la presumiremos en su momento como algo innovador o como algo que se ha hecho nuevo. Y finalmente cierro con el tema de federalismo y desarrollo regional. Retomo el punto de los polos de desarrollo y los 100 nuevos parques industriales. Y me llama la atención que esto no aparece en el primer documento de campaña, la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Regional. Me parece que debe ser interesante ver cómo va a estar conformado, cuáles van a ser sus propósitos, sus cometidos, su normatividad interna, su estructura, ¿no? Y quiénes van a participar en ese Consejo Nacional. Pero sí me parece importante ver que hay este tema. Ojalá, como lo mencionaba en la primera parte, haya la participación de estados y municipios, porque ellos son finalmente los que recibirían los beneficios de este nuevo impulso al desarrollo regional. Pues básicamente eso sería todo de mi parte. Agradezco, doctora Solfía, y colegas, una disculpa si me excedí un poco más de lo que debía haber hablado. Muchas gracias. Maestro Cuauhtémoc Paz, muchísimas gracias. Sus aportaciones indudablemente de los 100 compromisos, y evidentemente cuando estaba yo escuchando estas reflexiones que nos hablaba sobre las diferentes repúblicas, ¿no? La república fraterna, la república educadora, humanista y científica, la república rural justa y soberana, o la República para las Mujeres, la manera en cómo hacen esta diversidad de las repúblicas implica reconocer la gran diversidad que implica nuestro país. Muchísimas gracias por sus aportaciones y por enfocarse en temas tan importantes como el desarrollo regional, ¿no? Que nos habló sobre los polos de desarrollo y cómo se llevarían a cabo en temas de federalismo, y algo que también hizo mucho énfasis es en el tema de cuidados, que también es muy importante. Y
no puedo dejar de mencionar este buen análisis que hace sobre cómo se cierran programas y se abren programas similares y cómo eso al final está mostrándose como una innovación cuando no necesariamente lo es. Y también algo que se me hace muy importante de recalcar en sus grandes aportaciones es el tema de la centralización de estas instituciones de salud a partir del programa de IMSS Bienestar. Muchísimas gracias, más allá evidentemente de crear nuevas instituciones que en realidad deberíamos estar promoviendo como este tipo de actividades. Sobre todo para el tema de salud. Muchísimas gracias, maestro Cuauhtémoc Paz. Vamos a darle la oportunidad ahora y la palabra al doctor Jesús García. Doctor, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora Sofía. Bueno, yo voy a voy a colocar una presentación, si me indica cuando ya esté, cuando ya se pueda Se ver ve en bien, pantalla. se ve muy bien. Perfecto. Pues de antemano saludo, por supuesto, a los organizadores, nuestro coordinador, el maestro Daniel Ortega, el doctor Hasson, a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, por llevar a cabo este ciclo de conferencias sobre análisis del Plan Nacional de Desarrollo, conjuntando en estos foros, diría yo, de un ejercicio de praxis académica y profesional, la concurrencia de los expositores que, pues hoy la verdad es que es un lujo y un placer concurrir con la doctora Víquer, también con un colega y buen amigo, el doctor Cuauhtémoc Paz, y con la moderación de la doctora Sofía Salgado, en un ejercicio no solamente académico, sino también en un ejercicio donde pues nos presenta la facultad en este ciclo de conferencias estos elementos que se insertan al proceso de planeación del desarrollo. Si bien es cierto, ya la conducción y la exposición de la doctora Víquer, puntualizando no solamente estos compromisos, sino la actuación y la necesidad que yo también agradezco, por supuesto, la conexión de nuestros alumnos, profesores e interesados, porque, bueno, el impacto que tiene también nuestra facultad, la UNAM, da la oportunidad abiertamente para que los interesados de estos y otros temas tomen datos y tomen nota de lo que nosotros estamos haciendo. De ahí que la responsabilidad que tenemos no solamente como catedráticos de la facultad o de las instituciones educativas, sino como personas, es invitar a quienes, bueno, a la ciudadanía en general, pero sobre todo a quienes hacen análisis de este proceso. De ahí que mi participación va a estar orientada a tres temáticas en torno a lo que sí ya se ha estado comentando por parte de la doctora Víquer, del doctor Cuauhtémoc, por supuesto, el análisis de la doctora Salgado, en torno al proceso de integración del plan. Porque dijera, bueno, el Sun Tzu dice que el guerrero se prepara y después va a la guerra, ¿no? Porque hay una plataforma electoral, y hay una plataforma electoral que se generó pues en el proceso que vivimos el año pasado, o bueno, desde 2023, que el Instituto Nacional Electoral lanza el calendario para el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo Federal, y conjuntamente también de otros procesos que pues, el año pasado vivimos, pues, la madre de todas las elecciones federales en las cámaras, con el Congreso de la Unión, en los congresos locales, gubernaturas, ayuntamientos, Ciudad de México. Entonces, no solamente el denominado Movimiento de Regeneración Nacional con sus aliados, sino todos se insertaron en un proceso electoral y, bueno, pues una plataforma.
Y bueno, yo soy, mis alumnos me conocen que también soy, vinculo dentro de un ejercicio también, no de ironía, sino también de un lenguaje más suave. En esa película de Disney del pez, del Nemo, cuando todos organizan el cómo salir de la pecera, pero cuando ya se salen, pues dice el pez globo, ¿y ahora qué? Entonces, el ejercicio previo, ya lo comentaba el doctor Cuauhtémoc Paz, es que la plataforma electoral es precisamente eso, vamos a prepararnos para tener una oferta ante el electorado en la cual, digo, también una plataforma política que la legislación electoral, que el propio proceso electoral requiere de inscripción, y ante ese ejercicio, pues bueno, también dentro de la hechura del plan, he tenido la grata fortuna de coordinar estos trabajos a nivel municipal particularmente y participar, incluso participé en las mesas para la integración del plan nacional, en el que pues vamos a preparar la oferta y vamos a preparar la oferta pues a través de una serie de expertos, a través de una serie de materias, a través de la propia orientación que te da la plataforma política. Y bueno, a lo largo también de esa trayectoria profesional y como alumno, pues en esa concurrencia donde pues participas con filiaciones políticas de un signo, de otro tal, entonces hay una identificación de qué está postulando el partido correspondiente, qué postuló el Movimiento de Regeneración Nacional esta alianza de partidos, qué postuló el Partido Revolucionario Institucional, el PAN con el PRD y su candidata, cómo postuló Movimiento Ciudadano. Entonces, en esa concurrencia es que hay un ejercicio. Y hay un ejercicio de consulta a las bases. Es un ejercicio de consulta porque es la plataforma política, pues en este caso del partido. Llámese movimiento, ya sea Movimiento Ciudadano o Movimiento de Regeneración Nacional, o Partido Acción Nacional, o Partido Revolucionario Institucional. Entonces, esta plataforma política, hay una suerte de diagnóstico y de orientación de impacto focalizado hacia temáticas que, por supuesto, en un marketing electoral, pues va a ir identificando hacia dónde. Si bien es cierto, eh, llega a la presidencia en 2018 no solamente la figura de quien encabezó ese proceso político y gana la presidencia, sino llega un nuevo signo político estructurado con diferentes posturas, yo no diría solamente ideológicas, sino actores políticos que también representan esos intereses de poder, de presión y de interés en el escenario nacional. Y también, pues bueno, buscan tener su lugar dentro de esos puestos de elección o de designación política. Entonces, esta plataforma electoral, sin duda, pues traza la candidata en su momento de esa alianza de Juntos Siguen Haciendo Historia, pues estas líneas de plataforma donde le denominan, ya lo hacía mención el doctor Paz, los pasos. Miren, ¿cómo decimos 100 pasos? Paso a pasito llegaré, o pasos es cómo vamos realizando acciones para ir concretando un objetivo, para llegar a una meta y a partir de ello ir detonando el posicionamiento político. Entonces, derivado de este ejercicio es que pues hay en el proceso electoral a junio del año pasado, pues que se marca por ese grupo de expertos
que bueno, pues en una suerte también de que hoy los vemos, quienes coordinaron las mesas, quienes están en puestos tanto de elección popular como también en el gabinete, o incluso ahora también en los ámbitos estatales o municipales y de la Ciudad de México. Entonces, pues, una plataforma electoral donde hay una segunda elección de manera consecutiva de una alianza política de partidos, un denominado movimiento de izquierda, donde empezamos a tener ya estas denominaciones o esta adjetivación. Ya es una izquierda humanista. Es la primera mujer presidenta, UNA. Entonces también el juego que tenemos con estos ejercicios de la narrativa de CONAPRED que dice, bueno, pues sí o no se vale, o sí, hoy tenemos esta paridad de género, etcétera, etcétera, que esa es la parte que yo le llamo el marketing político de un proceso electoral. El modelo alternativo de nación que venía desde hace 20 años estableciendo quien lidera y encabeza ese movimiento y que lo gana el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el hacer de su ejercicio un posicionamiento político, porque pues es la primera vez que su movimiento llega a la presidencia de la República. Ya había ganado ayuntamientos, ya había ganado algunas posiciones de diputaciones. Los senadores todavía no, porque estaban en PRD o en otros partidos. Entonces, ese modelo alternativo de nación, donde empieza a trazar y donde sale este ejercicio de la cuarta transformación, que dentro de ese andamiaje de posicionamiento de marketing político, antes electoral, hoy político, pues bueno, sigue teniendo no un coletazo, sino incluso hoy se le denomina el segundo piso, ¿no? Y esas nuevas nomenclaturas, digo yo también, de transformación, de bienestar, de pueblo, de primero los pobres, porque es una narrativa política donde hoy en la propia estructura del Plan Nacional de Desarrollo se inserta, es decir, de lo electoral ahora es a lo institucional. Ya hablar de modelo alternativo, de izquierda humanista, de principios, de filosofías, es lo que nos señala cuando hacemos planeación estratégica. Bueno, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Cuáles son los valores? Y cuando los gobiernos, yo que tengo la oportunidad de estar en varias filiaciones políticas, como servidor público de carrera, que me han distinguido con la invitación a participar en los gobiernos, es insertar también esa narrativa que traen en sus plataformas, y no solamente la cromática, porque pues, he llegado a gobiernos que eran azules y hay que cambiar ahora los paños verdes, y eran verdes y ahora hay que cambiarlos por anaranjados, y en otros ahora por guindas. Pero no es una cuestión solamente de cromática, sino también es una cuestión de ya narrativa en las nomenclaturas, de ese lenguaje. Ayer escuchaba también de nuestra coordinación el ejercicio que hicieron con el doctor Ricardo Valle y con la doctora Riena Aguilera, donde esa administración pública no es estática, es dinámica, entonces inserta estas narrativas en un ejercicio de política gubernamental. Y luego, bueno, viene una continuidad, y yo digo reforzamiento de la política de bienestar, de ese primer piso, porque si estamos hablando de los compromisos ahora del segundo piso, bueno, pues de ese primer piso en el que hizo el ejercicio de ese modelo alternativo de nación. Pues para efecto de planeación del desarrollo, esta plataforma electoral la insertamos porque aquí tenemos, y es importante señalarlo, que hay una debilidad en materia de normatividad de la planeación del desarrollo a nivel nacional. Porque tenemos una ley de planeación, pero no tenemos un reglamento y no tenemos tampoco una guía para la integración del Plan Nacional de Desarrollo.
La ley de planeación señala en su artículo, si no mal no recuerdo, sí, el 26 bis, que el plan de desarrollo pues debe de integrarse con un diagnóstico, la traza de ejes o de pilares o de estrategias, objetivos, líneas de acción, indicadores. Pero resulta que el proceso de planeación estratégica 2025-2030, una vez que en octubre ya se renueva el Poder Ejecutivo Federal, que asume la presidenta Claudia Sheinbaum la titularidad, pues bueno, debe de dar cumplimiento con el marco normativo. Y el marco normativo es la ley de planeación. Y una ley de planeación que establece que se debe integrar un plan. El artículo 26 constitucional señala el Sistema Nacional de Planeación Democrática. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien coordina los trabajos del Sistema Nacional y la dependencia responsable de integrar el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando decimos, bueno, es que es la Secretaría de Hacienda la que va a hacer la coordinación de la integración del plan. Y bueno, aquí dentro del análisis es por qué el Plan Nacional de Desarrollo anterior, el secretario, un extraordinario economista, una persona, sí, humanista, el doctor Ursúa, pues ahí es donde hay una fricción, porque traía un Plan Nacional de Desarrollo con una metodología de planeación estratégica vinculada no solamente a un ejercicio programático presupuestal, sino pues, a un desarrollo sostenible, vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces, hoy tenemos, cito los comentarios del doctor Paz, es pues el cortar y pegar esta plataforma de los pasos de la transformación a el proceso de planeación, y ya no son pasos de una estrategia electoral, sino ahora son lo que vendrían siendo esos ejes detonadores o acciones detonadores de la planeación del desarrollo. Porque como no tenemos un reglamento de la ley de planeación, porque no tenemos una guía de integración, es entonces que el plan de desarrollo es ejes transversales. Si es el segundo piso, pues si el del anterior plan se llamaba A, pues a lo mejor será A', no cambia. Entonces, pareciera ser que hay una planeación de un sexenio de cambio sin ruptura, y ahora se inserta una nomenclatura llamada república, que estoy de acuerdo con el doctor Paz, es que le faltó. ¿Y dónde quedó la república federalista? Pero bueno, entonces, en este proceso de planeación, tenemos a estos ahora denominados 100 compromisos. Yo recuerdo en el Estado de México, donde he trabajado, y además es como mi segunda patria después de la Ciudad de México, donde soy originario aquí en Tlalpan, que decían es que Peña no cumple. Y del 2019, del 2009 a la fecha, los planes de desarrollo ya no se le ponen los compromisos, porque al final, pues si no los haces, pues no cumples. Entonces, pero hoy se insertan los compromisos y yo los identifico como aceleradores del desarrollo, que son acciones de impacto que tienen incidencia en mayor número de objetivos, que detonan la estructura programática presupuestal, operacional y de impacto, la percepción ciudadana, y luego entonces también hay que visibilizarlos con esta narrativa del segundo piso de la transformación. Sin embargo, metodológicamente, pues no están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, no hay una vinculación entre ellos. Entonces yo digo, bueno, son detonadores del desarrollo, pero es un ejercicio no de hechura de política pública, donde hubo un proceso de consulta, sino donde es un ejercicio de atribuciones porque así me lo mandata la ley, y donde yo como titular del Poder Ejecutivo puedo ya establecerlos. Entonces, ¿dónde están esos 100 compromisos? Pues son detonadores, pero la estructura del plan de desarrollo, efectivamente, hay
estos 4 ejes generales en los que están las repúblicas y ahí están de manera horizontal, vertical, transversal y donde ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer planeación del desarrollo, no, vamos a hacer administración, vamos a hacer gobierno. Pero ¿qué creen? Es un plan de desarrollo que son 6 años, son 6 ejercicios presupuestales y como va al alza los presupuestos federales anuales, pues se tiene para cumplir con este plan de desarrollo. Y claro, por supuesto, con todas las acciones de gobierno, pues al final, al 2030, se estará erogando 70 billones de pesos. Es decir, ok, ya tenemos plan, ya tenemos ejes, pues ahora hay que identificar qué nos va cuál es la tarea que vamos a hacer. Y la tarea que vamos a hacer, pues es que hay que darle seguimiento, hay que ver cuáles van a ser las reformas al marco normativo, hay que identificar también cuáles van a ser, decía acá, esa armonización. Dos minutos y termino. Esa armonización porque tenemos 32 planes estatales de desarrollo y planes estatales de desarrollo que solo los gobiernos que se eligieron, los 9 del año pasado, que hoy van de la mano con el gobierno federal, pues también tienen sus planes de desarrollo de primer año. Pero hay gobiernos que ya van avanzados, que van en 2, en 3, incluso en el 4.º año y que hay elecciones en 2027. Y entonces en 2027 otros gobiernos estatales tendrán que armonizar con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, un ejercicio, cerrando mi intervención, es que si bien es cierto, tenemos un área de planeación que todavía tiene debilidades, ya tenemos un plan de desarrollo publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero lo que sigue es cómo vamos a tener los presupuestos de egresos y los programas presupuestarios para que esos objetivos, estrategias y ahora las líneas de acción, efectivamente estemos hablando de un análisis de seguimiento de la política pública, si efectivamente está teniendo los impactos y cómo va a modificar la estructura administrativa. Es decir, dependencias, organismos, más, menos, se suman, pero también a nivel estatal y municipal. Entonces, más allá de un alineamiento estratégico, yo hablo de una armonización. Y sí, coincido plenamente, hemos platicado mucho de eso, el doctor Paz y su servidor. Es esas relaciones intergubernamentales, porque es la planeación del desarrollo, y no solamente de los gobiernos federales, estatales y municipales en sus ámbitos ejecutivos, sino también en el ámbito de sus poderes legislativos, de sus poderes judiciales, pero sobre todo para que se lleve a cabo lo que el mismo plan determina, lo que es la gobernanza. Y gobernanza es concurrencia, colaboración, participación del sector público, privado y social. Entonces, no son solamente 100 compromisos. Todo lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo es compromiso, porque son las líneas de acción de política pública que, cierro con este cuadro, que dentro de una gestión basada en resultados, ok, ya ganamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Y cuál es el proceso? Entonces tenemos de ahora en adelante 5 años y medio con 6 ejercicios programáticos presupuestales para ir analizando no solamente el cumplimiento, sino, decía la doctora Víquer, en los barómetros, cuál es el posicionamiento. Yo me quedo con la frase importante de un organismo que, por cierto, ya no va a existir, pero la función va a seguir, de que lo que no se mide, no se mejora. Entonces, muchas gracias y quedo a las órdenes.
Doctor Jesús García, muchísimas gracias por sus aportaciones. Este análisis tan interesante que hace sobre cómo los 100 compromisos se consideran y se pueden considerar y analizar desde su plataforma electoral de la hoy presidenta y cómo estos también compromisos se pueden entender desde esta oferta electoral política que ella hace evidentemente desde pues, su campaña. Y es también muy interesante en relación con esto sobre cómo gobernar con estos puntos y estos compromisos. Algo que también se me hace muy interesante y que creo que es digno de resaltar en su análisis que usted espectacularmente hace, es sobre cómo estos puntos, estos compromisos se vuelven aceleradores del desarrollo, pero algo que es muy importante que usted también muestra y que nos da y nos permite con su análisis son estas deficiencias y estos retos que va a haber en estos esquemas de planeación para lograr los compromisos desde las estructuras presupuestales de egresos y por supuesto los programas presupuestarios. Muchísimas gracias por sus aportaciones y sus análisis. Vamos a dar ahora paso a un siguiente momento que son intervenciones específicamente sobre preguntas. Quiero comentarles que aquí de manera virtual, pues primero hay saludos y hay que decirlos, hay que mencionarlos, ¿no? Ricardo Navarro dice, saluda con muchísimo gusto a la doctora Diana Bicher, dice que es un gusto que la esté escuchando. También Víctor Omar Cadena dice buenas tardes y muchas felicidades a la doctora Diana Bicher, quien hoy tiene una gran audiencia y lo cual de verdad la felicitamos mucho, pero también hay saludos evidentemente para el doctor Jesús García y el maestro Cuauhtémoc Paz, evidentemente para su servidora, la doctora Margarita Lumbreras. Saluda con muchísimo gusto a todos los panelistas, ¿no? Que tiene el gusto de conocer al doctor, al maestro Cuauhtémoc, al doctor Jesús y evidentemente a la doctora Diana Bicher. Bueno, no encuentro, digamos, preguntas, pero yo si tuviera, sobre todo para esta intervención, alguna pregunta que a lo mejor pudiera, no es una, en realidad son 3 preguntas que quisiera plantearles a los 3 y que pudieran tomar alguna intervención, digamos, de un par de minutos, de 3, 4 minutos, para que pudiéramos dar en unos, en un par de minutos sus comentarios sobre esto. ¿Cuáles serían las condiciones administrativas para lograr estos compromisos? Al final estamos en un centro de estudios en administración pública y creo que identificar, ¿no? ¿Cuáles serían estas condiciones administrativas desde la administración pública para lograr estos compromisos y qué compromisos ustedes identificarían como los compromisos necesarios y fundamentales que sí o sí tendrían que ir a trabajar sobre ellos? Y muy importante también, ¿cuáles van a ser esas complicaciones que podrían tener algunos compromisos que a lo mejor son importantes, pero cuáles son los mayores retos que va a haber para cumplir, para lograr cumplir algunos compromisos que ustedes pudieran identificar, que en unos 3 o 4 minutos pudieran ustedes plantear alguna idea sobre esto para después, si no hubiera alguna pregunta, pues dar paso al tema de las conclusiones. Doy la palabra nuevamente a la doctora Diana Bicher, luego al maestro Cuauhtémoc Paz y finalmente con el doctor Jesús García. Doctora, adelante, por favor. Sí, yo preferiría que, como a veces hacemos, que ahora inicie quien terminó, si les parece bien. Nos parece perfecto. Muy bien. Muchas gracias por ceder la palabra. Doctor Jesús García, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a integrar estos 3 cuestionamientos en esta intervención. Sin duda, yo siempre he dicho que la mamá de las políticas públicas es el plan de desarrollo y el papá es el presupuesto. Complicaciones, la política de ingresos. Es decir, ¿de dónde viene el dinero para hacer efectivo esos compromisos? Porque si no hay también dentro de esta república humanista, es mejorar las fuentes de recaudación y la parte de la tributación es también generar cadena productiva y hacer una actualización de valores catastrales, de servicios, de reglamentación, etcétera, etcétera, para tener fuentes de financiamiento pues, de los servicios que se prestan.
Pero si recurrimos a fuentes de financiamiento de deuda, como se ha venido haciendo, eso genera una carga. La otra es el tamaño también de la estructura administrativa. Si bien hemos estado postulando no solamente desde la academia, sino también las organizaciones de profesionistas, sindicatos, etcétera, de llevar a cabo un servicio profesional de carrera y tabuladores y sueldos, es la profesionalización no solamente del servidor público, sino de la gobernanza de la administración pública, para que estos ejercicios de planeación permeen no solamente en un documento, sino también dentro de la ética, de la misión, de la visión del servidor público. Decía yo hace minutos al doctor Hasson que, pues, ¿qué estamos formando en nuestra facultad? Eh, yo digo, estamos formando policy makers, estamos formando administrador público que innovan, que modifican, que también ingresan, o sea, que no solamente gastan, sino también que cuidan el gasto público. Entonces, yo veo el gran reto es ver cuáles son los mecanismos de financiamiento, de las fuentes de financiamiento al desarrollo que tengan que ver no con deuda, el grado de compromiso de los servidores públicos, tanto de manera horizontal como vertical, para hacer ver que no son solamente los de un documento, sino lo que es la nueva mística de la administración pública pendiente al 2030 con los ODS de nuestro país. Y ese servidor público, de ahí la expertise que tiene la doctora Vicker, de trabajar en una gobernanza administrativa, en una gobernanza burocrática, no al estilo de peyorativo, sino donde efectivamente estos compromisos que van a ser hoy de plataforma política se vuelvan acciones permanentes de desarrollo y que el día de mañana que cumplan su función, pues ya cumplieron la función y que vengan a renovar esos ejercicios de un gobierno, no solamente de transformación, sino de posicionamiento, de innovación y de una acción colectiva en gobernanza. Ese es mi comentario. Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias. Maestro Cuauhtémoc, por favor. Y ya iba a decir yo primero las damas, entonces no, vamos a respetar este cambio de regla, ¿no? Al final de cuentas yo quedé en medio en los dos casos. Bueno, con respecto de las condiciones administrativas que preguntaba la doctora Sofía Salgado, cuando he trabajado yo en dos periodos gubernamentales, en el del doctor Ernesto Zedillo y después en el del licenciado Enrique Peña Nieto en el gobierno federal, en ambos he trabajado los temas de descentralización, federalismo y desarrollo municipal. Y consideramos en ambos, aunque han sido con equipos distintos con los que he participado, que finalmente la transferencia de recursos y de facultades a los estados y a los municipios tiene que basarse en 4 condiciones fundamentales, ¿no? La primera es el marco normativo, es decir, que muchas de estas políticas, de los mandatos, de los temas de agenda estén plasmados en un documento normativo, sea la Constitución, sean las constituciones locales, sean los bandos y los reglamentos municipales, etcétera, que den sustento a las líneas de política. Después, como ya también lo mencionaba el doctor Jesús García, la planeación del desarrollo, porque puede haber temas que estén en la normatividad que no estén en el plan. Finalmente, el plan marca las prioridades de un gobierno, de una administración. Y todos sabemos, los que estamos aquí, que somos administradores públicos, que el gobierno no puede hacer nada que no le esté conferido por ley, ¿no? Porque estaría incumpliendo o estaría violando este principio del derecho público, ¿no? No podemos hacer nada que la ley no nos mandate. Entonces, ahí está este vínculo entre el mandato normativo y la planeación del desarrollo.
El doctor García lo decía en su intervención, esta vinculación, planeación, programación, presupuestación, sí, la tercera pata de esta mesa, digamos, sería el presupuesto, ¿no? El dinero. O sea, tenemos el mandato, tenemos el objetivo del plan. Bueno, pues alguna vez algún profesor en la facultad, justamente cuando yo estudiaba la licenciatura, me decía, ¿quieres ver las prioridades reales de un gobierno? Independientemente del plan, independientemente de la normatividad, vete al presupuesto, ¿no? ¿A qué le están destinando dinero, caramba? ¿No? Ahí es donde están las prioridades, ¿no? Entonces, tercer pata de la mesa. Y la cuarta, que es una pata compuesta, es que haya una oficina especializada para ese tema, es decir, porque a lo mejor tenemos el mandato constitucional, tenemos la prioridad en el plan, podría ser que tengamos dinero para ese tema, pero ¿quién lo va a hacer? ¿No? ¿Dónde está esa estructura que va a ser la responsable de esa línea de política pública que la va a llevar a la ejecución? Por eso los planes de desarrollo, también lo mencionaba bien el doctor Jesús, tiene que ver con, con el mandato que se le da a los poderes ejecutivos en los 3 órdenes de gobierno. Y en ese sentido, ¿quién va a ser el encargado, el responsable de dar cuentas de si se logró o no se logró ese cometido? Y dentro de esa estructura, por eso digo que es una pata compuesta, tiene que haber personal capacitado para eso. La doctora Víger lo decía muy bien, ¿no? Nos cuesta muy caro tener servidores públicos que quién sabe qué estén haciendo, porque no tienen un mandato o porque no saben hacer lo que tienen que saber hacer. El presidente López Obrador decía que él prefería 90% de honestidad y 10% de capacidad. Bueno, pues un administrador público no piensa así. Un administrador público piensa que es importante y van de la mano la capacidad técnica con la honestidad, ¿no? Son condiciones que no, si hay una, no hay la otra, no. A ver, tienes que ser honesto, pero también tienes que ser capaz, porque sería muy deshonesto cobrar por un trabajo que no sabes hacer. Entonces, esas 4 patas de la mesa serían las 4 condiciones administrativas para que estos compromisos pudieran llevarse a cabo. Ahora, el contexto, las complicaciones. Número 1, una muy deficiente planeación. Ya el doctor García lo dejaba ver muy bien en su intervención. Pues, no hay no hay conectividad entre los puntos, no hay conexión. No hay una estructura de objetivo general, estrategia, línea de acción, muy técnicamente aterrizada, ¿no? Entonces, pues pedirle que entonces vinculen plan con presupuesto y organización y servidor público capacitado, pues estaríamos pidiéndole peras al olmo. Vamos, digo, yo soy alguien que cree en los milagros, espero que sucedan, ¿no? Pero finalmente estamos viendo, y coincido con el doctor, el tema de los ingresos, ¿de dónde va a salir el dinero? Estamos operando en déficit, ¿no? Independientemente de que esta administración diga que tiene otros datos como la anterior, pues caramba, la doctora Víger también lo decía en su intervención, se han recortado algunos programas, se han recortado gastos en algunas funciones del Estado para financiar estos programas sociales de transferencias directas y pues estamos terminando de ver que las salidas son más que las entradas, ¿no? Entonces estamos operando en déficit. Me parece que el contexto de las complicaciones pues también va aparejado a las 4 patas. Una deficiente planeación, una deficiente presupuestación en términos de que lo que sale es más de lo que ingresa y una deficiente concepción del servicio público donde pues, no se apuesta por la capacidad del servidor público, sino simple y sencillamente por atender las clientelas. Hasta ahí mi comentario, doctora Salgado. Muchísimas gracias, doctora Diana Vícher. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todos. Entonces ya. No, Ya acabamos. bueno, creo que es creo que nos han dado una panorámica muy interesante. Yo lo que agregaría sería solamente que, bueno, desde luego, en el deber ser y en el ser es donde nosotros podríamos encontrar como bastantes diferencias, ¿no? Porque
pues sí, desafortunadamente países como México, al igual que otros países en desarrollo, pues no tenemos esas capacidades, ¿no? Para echar a andar los proyectos y que efectivamente la diferencia entre lo que se proyecta y lo que resulta no sea tan amplia, ¿no? Que haya una mejor, un mejor alcance de los objetivos fijados. Y en ese sentido, pues bueno, solo ahondar un poco más en el asunto de las capacidades, ¿no? Ya se evidenció claramente, ¿no? No hay un reglamento de planeación, no hay todo entramado, ¿no? Que debería ser una guía muy puntual, ¿no? Y que es básico, ¿no? ¿Y a qué atribuimos todo eso? Pues sí, efectivamente, a la falta de este elemento especializado en el gobierno y la administración, porque yo siempre se los digo y a lo mejor ya parezco repetidora, grabadora, pero a lo mejor a ver si de ahí algo sale, que algo se les quede, ¿no? Que cuando después de la Revolución Francesa, cuando en el antiguo régimen solamente las personas podían heredar, o sea, podían vender los puestos, ¿no? Pasa la Revolución Francesa, vienen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y se dice que todo mundo tiene derecho a ejercer puestos de gobierno y administración, pero lo que todo el mundo se salta es lo que palabras más, palabras menos refiere a que debe ser mediando el conocimiento para ello, para hacer ese trabajo. Eso a todo mundo se le olvida. Claro que es democrático, pero tiene una responsabilidad y la responsabilidad es esa, ¿no? Saber que yo estoy en condiciones y si no estoy en condiciones, prepararme para estarlas, ¿no? Entonces, sí, y es que de allí se detona una serie de elementos que pues en nuestros países no tenemos resueltas, ¿no? Esta falta de capacidad, pues, desde los propios individuos se refleja a todos los aspectos de gobierno y administración. Y bueno, pues ahí hay mucho que puntualizar, ¿no? Ya en términos concretos, el asunto del presupuesto, ¿no? Creo que ese es un punto nodal, ¿no? Si no hay dinero no se puede hacer absolutamente nada. Y creo que es un punto en el que hay que reflexionar cuando visualizamos el desarrollo futuro del país. Porque si yo pienso en que quiero formar un ciudadano que tenga capacidad con el tiempo para trabajar, ese ciudadano también va a pagar impuestos. O sea, esto si lo articulamos correctamente es como un círculo virtuoso, porque nos va generando esos elementos que nos van haciendo posible que haya cierta prosperidad en un país, ¿no? No nada más queremos que las personas tengan un ingreso y ya con eso se resuelva, no, tienen que ser capaces de generar recursos y asimismo apoyar con el tiempo el propio desarrollo del país, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos bueno, los compromisos que deberían de ser los fundamentales? Yo estaría igual de acuerdo, ¿no? Se ven en el presupuesto cuáles son los fundamentales. Desde mi perspectiva, pues sin duda en este momento la seguridad es muy importante, porque bueno, pues tampoco no podemos poner entre los propósitos que queremos esos gobernantes que son los que necesitaríamos, ¿no? Incluso en otros países muy desarrollados, actualmente los gobernantes desafortunadamente no atienden, ¿no? a las necesidades que tienen los países, no logran este entendimiento, ¿no? Y bueno, ya mejor ahí me quedo porque puedo decir algo. Y entonces, pues la educación. La educación es lo que creo yo es muy importante, ¿no? Es una pena, es una de las cosas más complejas y más tristes, me parece, en nuestro país, que tengamos la educación cooptada, ¿no? Y también nada más ahí lo voy a dejar. La educación es esencial, es básica. Parece que es un lugar común, pero no. O sea, ¿qué personas estamos formando para que nos sustituyan progresivamente en todas las diferentes áreas de nuestro país? Son los niños. Los niños no nada más tienen que ser felices. Yo estoy de acuerdo con la titular del Ejecutivo en que tienen que ser felices, pero eso no es todo, ¿no? Tampoco hay que ser extremos, pero hay que razonar correctamente. Y voy a tratar de rápidamente abreviarles una situación que pasó hace tiempo. Doctora, no se escucha. No se escucha. Sí está Cerraron abierto el su micrófono. micrófono. Ya, Sí listo. está abierto. No, es que sí estaba abierto, ya me cerraron.
Dice que la conexión está inestable. Les decía que rápidamente les voy a plantear un asunto que sucedió hace tiempo. Había un meme de niños chinos que estaban haciendo deportes y gimnasia y los forzaban mucho. Entonces había una indignación absoluta. O sea, que conste que no estoy comparando nada, solamente estoy agregándole un elemento al análisis. Entonces, aquí en México, todos indignados porque ¿por qué a los niños los maltrataban de esa manera? ¿No? Y yo me quedé pensando y les dije, bueno, pero a ver, es que a esos niños tal vez están teniendo una disciplina demasiado rigurosa, pero a final de cuentas les están asegurando un futuro, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros con tantos niños de la calle que tenemos? ¿No? Y no nada más acá, sino en general. Entonces, creo que a veces como que no, hay cosas que como que se nos van un poquito del alcance, pero sí hay que reflexionar más acerca de qué tenemos, qué les debemos a nuestros niños, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, es el futuro, o sea, es un lugar común, pero es el futuro de México. Y finalmente, ¿cuáles son los principales problemas y retos para resolver los compromisos? Bueno, pues la situación en la que estamos actualmente, de inseguridad, ¿no? Con ello de delincuencia, con ello de problemas de drogas, de problemas, pues sí, que desafortunadamente se han ido generando por esta falta de proyección del desarrollo en el país, que no es de ahorita ni de ayer, tiene muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de visualizar, ¿no? Es cómo esos planes de desarrollo van a ir incidiendo en esta proyección de las diferentes actividades que hay que realizar para poder ir organizando una sociedad, ordenar una sociedad y pues mantenerla viviendo relativamente en armonía, ¿no? Entonces, yo los principales problemáticas que visualizo es la corrupción, ¿no? También y esto, pues también, ¿no? Toda esta situación en la que hemos ido cayendo progresivamente, ¿no? También como sociedad, de falta de valores, todo eso que nos toca como recuperar, ¿no? Y bueno, ya me estoy poniendo sentimental, así que mejor aquí la dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana Bicher, te agradecemos muchísimo tus aportaciones. Bueno, hemos llegado ya casi al final. Solamente para terminar y concluir y darle la palabra al doctor Hasson, tendría para ustedes, si quisieran hacer alguna conclusión final muy rápida de algunas ideas, sobre todo, cuáles serían como esos análisis que faltarían para los 100 compromisos que se pudieran realizar desde nuestra Facultad de Ciencias Políticas. Y algo que también es muy importante y que siempre los administradores públicos tienen como aportaciones es ¿y cómo resolvemos estas deficiencias? ¿Cuáles serían esas estrategias? Algunas recomendaciones. Y aquí más bien doy la palabra, pues si alguien quisiera hacer una conclusión muy rápida de 1, máximo 2 minutos, y le daría la palabra al doctor maestro Cuauhtémoc Paz. Primero, por favor. Para que no me queje de que quedo en medio. No, bueno, más bien es una reflexión sobre este ejercicio que me parece muy importante. Por ley, el Ejecutivo Federal está obligado a presentar informes de ejecución anuales del Plan Nacional de Desarrollo. Me parece que como facultad y como Centro de Estudios en Administración Pública, siguiendo esta lógica del análisis del plan, podría hacerse en su momento algún foro de reflexión sobre el cumplimiento, sobre el avance de estos compromisos en función de lo que se vaya reportando en los informes de ejecución. Entonces, más bien sería una sugerencia al respecto para dar continuidad a este ejercicio. Y yo creo que de ahí se podrían desprender de este análisis, de esta evaluación temporal que se vaya haciendo, un ejercicio con nuestros estudiantes para ver alternativas, qué cosas se pueden ir corrigiendo, qué cosas no se han tocado, porque eso es importante también decirlo, ¿no? De repente pasan muchos de estos compromisos en los planes de desarrollo, y no estoy hablando solo de esta administración y de la anterior, sino en todas las administraciones a nivel federal, estatal y municipal, cosas que están en el plan y que nunca se tocaron, ¿no? Entonces, yo sugeriría, ¿no? Como un ejercicio que dé continuidad a que se ha hecho y que hoy concluimos con estas reflexiones sobre los 100 compromisos, pues continuar con los informes de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Muchísimas gracias. Bueno, si la doctora Diana Bichir está de acuerdo, vamos a darle la palabra a Jesús García para sus conclusiones, por favor. Muchas gracias, doctora Salgado. Sin duda, nuestra facultad ha sido pionera en muchas cosas. Y bueno, dicho sea de paso, ya tuvo un egresado presidente. En este sentido, creo que este ejercicio de planeación del Plan Nacional de Desarrollo, que espero que hagamos el análisis del próximo Plan de Desarrollo en el 2030 o 2031. Pero sí, efectivamente, creo que el maestro Daniel, el doctor Hasson en el área de investigación, sugiero la integración de no un observatorio, tampoco un laboratorio, pero una figura que permita ir generando un seguimiento, evaluación, donde concurramos las academias, egresados, expertos. Porque hoy ante ante ya no la existencia de instancias de transparencia, de medición o de otros datos, sí la Universidad Nacional Autónoma de México, concurriendo con las instancias de educación superior, amigas, aliadas, el INAP, la Universidad de Anáhuac, las redes, la Universidad de Guanajuato, sí un ejercicio en el cual esta administración pública, estos gobiernos federales, estatales y municipales, no solamente volteen a la universidad para criticarla, sino volteen a la universidad para que en un ejercicio de gobernanza pueda decir, oye, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, y creo que ahí concurren expertos multidisciplinarios, hoy lo hemos visto en este ejercicio, con un barómetro. Quizá sea el barómetro de seguimiento, evaluación y análisis de la planeación del desarrollo, no del plan, sino de la planeación del desarrollo nacional, porque eso nos permite generar también estos alineamientos en dónde estamos, a dónde queremos ir, y la parte programática presupuestal, incorporando ejercicios que todos nosotros, incluidos egresados, público en general, pero que conduzca nuestra coordinación, nuestra facultad, porque el primer elemento del proceso administrativo es la planeación. Entonces, si no tienes bien definido el rumbo y si no haces un ejercicio, pues bueno, vas a tener resultados, pero también se trata de tener impactos. Y eso nos permite también decirle al sector gobierno, nosotros hacemos gobernanza, sector público, privado y social, y las instituciones de educación superior como es la universidad, por supuesto representadas aquí, la Anáhuac, la Universidad de Guanajuato, el INAP, los institutos, porque yo termino por decir esto, que es una regla del marketing político. Lo que no se comunica no existe. Entonces, si aquí que está el doctor Hasson, hacemos un ejercicio de integrar esta actividad y generamos un barómetro, creo que en el día cotidiano de la planeación nacional nos va a ir dando escenarios de oportunidad y de actualidad para decirle, aquí están las universidades, aquí están los investigadores, aquí estamos también nosotros en gobernanza porque queremos que le vaya bien a México, y esa es una aportación porque, bueno, pues esos datos, a veces decimos, es que están los datos de inseguridad. Créanme que cuando uno es el que también nutre esos datos de inseguridad, al salir a la calle o al sufrir esas inclemencias del tiempo, es cuando dice, a mí ya me pasó, pues yo no quiero que le pase a los demás, pero a través de un esquema validado con expertos y a través de los mecanismos formales de comunicación con el gobierno. Yo Muchas aprecio gracias. la atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Jesús, le agradezco. Bueno, la doctora Diana Bichir es nuestra última participante que da sus conclusiones y evidentemente ser la última implica que estamos sobre tiempo, entonces le agradecería muchísimo que se ajuste a un par de minutos. Muchas gracias. Claro, a la orden. Bueno, yo fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que ya se mencionó, y bueno, lo que agregaría desde luego sobre el tema de la vinculación del gobierno con la academia, ¿no?
creo que es una pena que no se aproveche, ¿no? Sigamos teniendo esa separación entre la academia y lo que hace el gobierno, ¿no? Cuando pues hay un presupuesto que se gasta en nosotros. Entonces, pues, desde luego creo que tenemos la disposición para apoyar, ¿no? Bajo una buena organización, estos diferentes procesos, ¿no? De externar, porque como lo decía hace rato, ¿no? Está bien, estamos en las condiciones que estamos, pero pues ya no hay que ir en retroceso, ¿no? Más bien hay que ir proyectando posibilidades de ir saliendo poco a poco de las problemáticas que tenemos, y en ese sentido, pues creo que este tipo de ejercicio que se acaba de proponer, pues sería esto muy bueno, ¿no? Adicional a pues esta creación de algún organismo especializado dentro de la administración pública que estuviera o que tuviera esta vinculación, ¿no? En fin, pues ahí pues entramos al campo que se extendería mucho, porque pues nos lleva ya a establecer, ¿no? Cuáles serían algunas propuestas concretas de eso, pero bueno, como lo dijo el doctor Jesús García y también el doctor Cuauhtémoc Paz, pues se lo dejamos a los jóvenes como el doctor Camacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Diana Bicher, al doctor Jesús García y a nuestro querido maestro Cuauhtémoc Paz. Agradezco de manera infinita y termino con una mesa, doctor Jason Camacho, extraordinaria, con propuestas que se quedan evidentemente para continuar trabajando desde el Centro de Estudios en Administración Pública. Muchísimas gracias al doctor Daniel Ortega por la invitación, al doctor Jason Camacho y evidentemente a nuestro director. Le cedo la palabra al doctor Jason Camacho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Salgado. Y pues bueno, a nombre justo de nuestras autoridades, ¿no? El doctor Alejandro Chanona, el director de la facultad, y del maestro Daniel Ortega, coordinador del Centro de Estudios, pues le quiero agradecer a nuestros y a nuestros ponentes por pues, todo lo que contribuyeron y el espacio que se generó. La verdad, para mí, estar aquí compartiendo este panel, monitoreándolo, es un honor, porque uno siempre se siente entre titanes, ¿no? O sea, entre gente que ya tiene un recorrido en el sector público y un equilibrio con la academia, y que nosotros considerábamos que eran quienes tenían que decirnos, ok, está muy bien todo esto, y creo que lo que yo puedo sintetizar tal vez en una frase de lo que ustedes discutieron es, están muy padres los qués, pero no entendemos los cómo, ¿no? Es decir, persiste una brecha de implementación que, como bien dijeron ustedes, si no tenemos claro cómo vamos a planificar, a crecer recurso, y sobre todo, que es donde está la función de la administración, pues este plan, como tal vez el anterior, puede quedar como una buena carta de deseos, ¿no? Pero no como algo que básicamente pueda materializarse, y es ahí donde está la labor de nuestros profesores especialistas, pero de los jóvenes profesionistas que estamos formando, ¿no? Coincido con lo que ustedes mencionaban, y de hecho por eso celebramos este ciclo de conferencias que hicimos, porque el SEAP se posicionó en un momento que dijimos, nadie va a discutir esto si no es el SEAP. Este es nuestro insumo, esta es nuestra carnita, y si no nos sumamos al debate, y como bien decía el profesor Jesús García López, lo que no se comunica no existe, pues si no comunicamos nuestras ideas en torno al plan, pues no hay crítica en sí mismo, ¿no? Entonces, tengan por seguro que esto es básicamente para nosotros el detonante de un ejercicio todavía pues más analítico, pues más, ¿cómo decirlo?, más cristalizado, si lo quieren ver así, en el que, como bien dicen ustedes, tenemos que buscar un espacio que, por ejemplo, se ha creado un seminario permanente de gobierno, políticas y administración que creamos aquí desde el SEAP, que busca ser un espacio permanente para lo que dice el profesor Jesús García López, ¿no? Es decir, un espacio en el que nos podamos sentar, discutir, pero creo yo que es también estos espacios en donde tenemos que definir cuál va a ser el mecanismo de seguimiento que vamos a hacer como un centro de estudios, ¿no? Es decir, cómo vamos a aprovechar ese capital humano. Y yo tomo a bien justamente lo que acaban de poner sobre la mesa, y les exhorto a que, pues básicamente, no solamente esta mesa, sino todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de los paneles, pues nos podamos sentar, pues, básicamente para definirlo, pues, con toda nuestra expertise, ¿no? Es decir, cómo podemos nosotros no solamente generar seguimiento, sino recomendaciones puntualizadas de política pública para mejorar la implementación de este Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, sin más, pues a nombre de nuestras autoridades les damos las gracias, y bueno, esperamos volver a coincidir, estamos seguros de que así será,
y nos estamos viendo, espero pronto, ya en espacios más presenciales y no solamente virtuales. Entonces, pues muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas, que tengan una excelente tarde también todos nuestros escuchas, que estén bien. Gracias, Hasta luego a gracias todos. Muchas gracias, que tengan buena Gracias. tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.